parashá 42, Matot, y la parashá 43, Matsei. Matot, tribus, y Matsei, jornadas. Pero entonces, como les decía, quiero extraer de aquí de la Matot algo muy, muy importante, ¿sí? Quise compartir con ustedes, siento compartir con ustedes en esta mañana porque me parece muy relevante, muy importante, ¿verdad? Aplicar hoy día a nuestras vidas. Entonces, voy a centrarme allí en la parashá Matot y vamos a mirar allí los versos 2 y 3, del capítulo 30 de Bamidbar, ¿sí? Bamidbar 30, ¿sí? Peretz 30 y Pasuk 2 y 3, ¿sí? Los Pasuk 2 y 3 vamos a estar viéndolos allí. Entonces vamos a hacer la bendición, ¿verdad? Por el estudio de las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemivotav v'tzivanu al divrei Torah. Dice así: Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Hashem ordenó. Si un hombre expresa un voto a Hashem o un juramento para obligarse a cumplir una prohibición, no profanará su palabra, conforme a lo que dijo, hará. Conforme a lo que dijo, hará. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí, en esos dos pesukim. Y ustedes saben que antes de Yom Kippur, antes de entrar, pues a Yom Kippur se hace como una anulación de votos, ¿sí? De promesas que se hacen, ¿no? O que uno ha hecho. Y eso se hace ante un Beidín, ¿no? Ante una corte de 2, 3 personas allí judías, ¿verdad? Sabias. Se les explica a ellos por qué uno no pudo cumplir la promesa, el voto, y ellos están encargados, pues, a anular, ¿verdad? Los efectos de esa promesa, los efectos obligatorios de ese compromiso. Eso se hace siempre en Yom Kippur, ¿sí? Y aquí pues se nos habla de que es importante cumplir lo que decimos, lo que hablamos, ¿sí? Esto en cuanto a las promesas. Yo quiero traer aquí lo que nos habla el Rab Elisha Kaufman, ¿sí? Una nota muy interesante del Rab Elisha Kaufman acerca de esto, ¿sí? Y vamos a prestar atención a lo que dice. Dice: entendidos literalmente, estos versículos hablan acerca del mandamiento de cumplir las promesas y que está prohibido faltar a ellas. Además de este mandamiento de cumplir con lo que uno promete, la Torá enuncia una prohibición que se dice así en hebreo: lo yahel devaro, ¿sí? Lo yahel devaro. Eso literalmente significa: no profanará su palabra, no profanará su palabra. Lo yahel devaro. Lo cual implica, tal como Rashi lo señala, que no debemos traicionar nuestra palabra, convirtiéndola en julín o en algo profano, ¿sí? ¿Sí? O en algo profano. Entonces, eso es lo que explica Rashi, que no debemos faltar a lo que hemos dicho, a lo que hemos hablado. Si bien es cierto que en general uno debe cuidar el habla y mantener la pureza, el versículo señala que si uno no cumple con su palabra, la palabra se profana. O sea, cuando uno falta a la palabra, entonces es como si profanara uno su palabra, ¿no? Por supuesto que uno no debería utilizar el habla para pláticas banales y mucho menos para palabras prohibidas como chismes, ofensas u obscenidades. Pero es específicamente cuando uno no cumple lo que promete que la palabra se vuelve julim. Si por el contrario la usa adecuadamente y cumple sus promesas, la santifica. ¿Sí ve? Hermoso esto, ¿no? Muy hermoso. Entonces, aquí nos está hablando de que pues uno debe evitar las pláticas banales, uno debe evitar los chismes, las ofensas, las palabras obscenas, las obscenidades, hablar, ¿verdad?, de cosas negativas o no convenientes. Debe evitar todo esto, ¿sí? Es como una especie de terapia para uno obligarse a hablar correctamente, a hablar sin faltar a su palabra, a hablar con santidad, ¿sí? Con pureza, con limpieza de labios, con pureza de labios, por decir así.
en la antigüedad, por ejemplo, la palabra de una persona era sagrada, ¿sí? La persona decía algo y lo cumplía o lo cumplía. Hoy día se necesita de testigos, se necesita de notarías, ¿verdad? Para certificar, para juramentar, etcétera, etcétera, porque hoy día la palabra se profana, ¿sí? Se profana mucho. Pero antes no, antes las personas daban su palabra y eso era, mejor dicho, eso era sagrado, eso era una cosa seria. Y la persona no faltaba a su palabra y hay por allá si no estoy mal, un texto en los Teilín que dice, el que aún jurando suyo, no por eso cambia. ¿Sí? Entonces, dio su palabra, pero sabe que en cierta manera o se da cuenta de pronto después que va en perjuicio de uno mismo, pero entonces la mantiene, así vaya en perjuicio de uno mismo, la mantiene, a no ser que pues obviamente entre un proceso de anular o de negociarle por ejemplo las cosas, pero la mantiene tal cual la expresó, ¿sí? O si hizo un compromiso y sabe que ese compromiso está perdiendo, ¿verdad? Lo mantiene, pero no hace ninguna, como hoy día se hace hoy, ¿no? De ciertas triquiñuelas y ciertas cosas para uno, bueno, salir, o sea, ser más vivo que los vivos. Bueno, entonces, hay individuos, dice aquí, Elisha Kaufman, Elisha Kaufman dice, hay individuos que poseen enorme poder en sus palabras. Atención que esto es aquí algo interesante. A grado tal que muchos los buscan para pedirles bendiciones que con frecuencia se cumplen. Por eso encontramos largas filas de personas que piden una verajá a algún sadik. El secreto del sadí es ese. El secreto del sadí es que el sadí lo que dice, lo hace. ¿Sí? Y su hablar es un hablar puro, íntegro. ¿Sí? Y por eso lo que dice Hashem lo respalda. ¿Sí? Hashem lo ejecuta. ¿Sí? Porque el sadí se vuelve como la palabra misma de Hashem, o sea, como los labios mismos de Hashem. Seguimos aquí. Ya sea para mejorar una situación económica, si muchos buscan, ¿verdad?, que el sadí los bendiga, o para curarse de alguna enfermedad, o buscar algún siduj. Siduj es un encuentro con una pareja adecuada, ¿no?, para uno casarse, o la persona casarse. Muchas de esas personas acuden porque sus bendiciones se cumplen y por lo tanto van a pedir alguna verajá, ¿sí?, alguna bendición. ¿Sí? Entonces eso lo vemos nosotros, yo creo que ustedes lo han visto cuanto de pronto por YouTube, por el Face, que hacen unas largas filas para visitar un sadí y el sadí pues a cada uno le da una bendición especial o se le habla por alguna situación en particular y entonces él da allí, él decreta, él da una bendición, da algún consejo y entonces eso es, mejor dicho, como si fuera la misma palabra de Hashem, ¿no? Entonces, aquí él dice y se pregunta, el mismo Rabí dice, ¿de qué depende que las bendiciones de esas personas se cumplan? ¿Por qué sus bendiciones sí dan frutos mientras que las otras personas no tanto? Entonces, él va aquí contestando, dice, indudablemente el mérito de estas personas es importante y a ser personas con un elevado nivel espiritual, es decir, por el gran mérito que tienen, el Eterno hace que se cumplan sus bendiciones. Los sabios afirman, el sadí decreta y el santo bendito sea lo cumple. El sadí decreta y el santo bendito sea lo cumple. ¿Sí? Ahora, yo he escuchado muchas veces en algunas otras creencias por allá, que hay gente que se levanta y eso decreta y habla y entonces hablan de que la palabra tiene poder, de que esto y que lo otro, ¿sí? Y entonces dan ciertas bendiciones y en fin, ¿sí? Pero al final pues como que no pasa nada, no se cumple, ¿sí? Muy poco de eso se cumple. Pero entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? ¿Sí? Dice aquí las palabras de una persona justa tienen un impacto en el cielo. Sus rezos son aceptados y sus bendiciones se cumplen. El habla de los sadikim es especial porque todo lo que dicen da fruto. Todo lo que dicen da fruto. Pues ha logrado conservar el gran poder que tiene el habla. O sea, nuestras palabras se cuidan mucho, mucho, pero mucho es mucho de la forma de hablar. Mucho.
de los temas que tratan, mucho de la forma como dicen las cosas, mucho de la forma como aconseja, como enseña, ¿sí? Entonces, por eso es que el Eterno les respalda. Aquí no es cuestión de decretar, de decir, de hablar, sí, de que yo tengo poder con la palabra y de pronto al rato estoy hablando por allá algún chisme, hablando alguna inmoralidad, diciendo alguna grosería. No, 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 nada de eso, ¿sí? Eso no sirve, no surte efecto, ¿sí? Dice, este versículo nos dice que también el hecho de cumplir la palabra es lo que hace que su palabra sea sagrada. ¿Ah? Y al contrario, cuando uno falla su palabra se profana. O sea, son personas que cuando dicen algo, eso se cumple. Cuando prometen algo, lo cumplen. ¿Sí? O sea, son personas que con sus palabras y sus hechos van acorde, totalmente acorde. Entonces yo pienso que ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que trabajar mucho, ¿sí? Yo siempre tengo este lema, que hay que vivir a la altura de lo que aprendemos, ¿sí? O sea, a esa altura de lo que aprendemos, asimilamos, hemos entendido, debemos ir ajustando nuestra vida, ajustando a ese nivel, ¿no? No es cuestión de hablar por hablar, no, es cuestión de ir ajustando mi vida a lo que yo estoy enseñando, a lo que yo he aprendido, a lo que yo he asimilado, ir ajustando, ¿verdad? Allí la vida, ¿no? Y obviamente estos sadiquines, eh, eh, lo que hablan, eso hacen, lo que hablan, eso mismo realizan, ¿sí? Dice aquí el Sefer Hasidim, señala que cuando una persona cumple lo que dice se cumple. Cuando una persona cumple lo que dice se cumple. ¿Sí ven? O sea, es como midá que ne dé midá. Tú cumples lo que dice, lo que digas también se te cumple. ¿Sí? Es como que esa ley rebota. Yo lo que digo lo cumplo, entonces lo que también digo se cumple. ¿Sí? Por eso las bendiciones de los sadiquines se cumplen. Cuando ellos cumplen lo que dicen, Hashem hace que lo que ellos dicen se cumpla. Se cumpla. Entonces debemos estar atentos a lo que decimos y cumplir con lo que prometemos. Atención allí, ¿sí? Hay que cumplir con lo que se promete, con lo que se dice. Por allá creo que en el libro de Coelet, si no estoy mal, habla acerca de las promesas. ¿Sí? Cuando al Eterno haces alguna promesa, no tardes en cumplirla, hay que cumplirla. ¿Sí? Entonces, mira lo que, por ejemplo, le pasó a Jacob. Jacob prometió, ¿verdad?, dar la 10ª parte de las cosas que adquiriera. Y dice el Midrash que por haberse demorado él, le pasaron todas esas tragedias, ¿sí? Por haberse demorado en dar la 10ª parte que él había prometido. Y miren que él prometió eso sin haber Torah. O sea, no se había todavía recibido la Torah por parte de Moshe, pero él ya daba el macer, así como lo hizo Abraham. Abraham tampoco no se había recibido todavía la Torá ahí en Arsinaí, y sin embargo ya también Abraham daba la 10ª parte, ¿verdad? Pero entonces aquí Jacob hizo una promesa. Aquí Jacob dijo si el Eterno me lleva en paz y vuelvo otra vez en paz por el camino, entonces de todo lo que me dé, el macer apartaré para ti. Y dice la escritura que él se demoró en eso, en ese cumplimiento, y entonces por eso le vinieron tantas tragedias, tantas cosas le vinieron a él, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera lograremos conservar la santidad que tiene la palabra y mantener así la fuerza que el Eterno le dio. O sea, cuando se mantiene esa integridad, entonces las palabras tienen un poder tremendo. ¿Sí? Las palabras tienen el mismo poder que tiene la palabra del Eterno. ¿Sí? Nuestras palabras pueden llegar a ser las palabras del Eterno. ¿Sí? Al fin y al cabo, el Eterno creó el universo con palabras. Las palabras tienen el poder de crear y modificar la realidad física. Vea, esto lo dice el Rab. Dice, las palabras tienen el poder de crear y modificar la realidad física. O sea, el mundo físico puede ser modificado por las palabras. Las palabras pueden crear, y es así, las palabras pueden crear un ambiente agradable, hermoso, precioso, o pueden crear un ambiente del infierno. ¿Sí? Entonces, mire hasta dónde pueden tener efecto las palabras. Ayer hablaba con una persona y esa persona se quejaba y era una cosa y la otra, y contra el gobierno y contra esto y con lo que pasó en Haití. Bueno, se quejaba de tantas cosas, pero por favor, ¿sí?
¿Por qué esa amargura? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué ese dolor? ¿Sí? Y entonces, pues, una persona que de pronto está padeciendo alguna enfermedad grave y yo le decía, no, uno tiene que cambiar el ánimo, uno tiene que estar, ¿verdad?, contento, feliz a pesar de lo que sea, sí, y no mantener ese ánimo como amargado, como ese corazón amargado, dolido, no, 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 sí, entendemos que el mundo es injusto, entendemos que la política es corrupta, ya eso lo entendemos, lo sabemos, pero no podemos vivir entonces amargándonos el rato, ¿verdad?, por eso, sí, entonces le decía que no, uno tenía que estar contento, feliz, ¿verdad?, aceptar la voluntad divina, ¿no? Y tratar de hacer la vida más amable, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Muy bien, entonces, eso es lo que nos dice aquí el rap. Él termina aquí, me eché a ver, termina aquí. Bueno, sí, él termina ahí con esas palabras. Las palabras tienen el poder de crear y modificar la realidad física. Ahora sí viene la parte que yo aquí trato como que de desenvolver en todo esto, ¿sí? ¿Cómo podemos entender siempre la palabra, cómo podemos entender siempre la palabra ha tenido poder? Pero ese poder depende de cómo somos cuidadosos en usar las palabras que salen de nuestra boca. Sí, entonces, hay poder en las palabras, sean como sean las palabras, cuales sean las palabras tienen poder. Si son palabras negativas, tienen poder. Si son palabras positivas, tienen poder. ¿Sí? O sea, la palabra tiene poder. La palabra modifica muchas cosas. Así como afecta las cosas espirituales, puede afectar las cosas físicas y materiales. ¿Sí? La palabra, cualquiera que sea, la palabra afecta, o para bien o para mal. Entonces, por eso tenemos que tener sumo cuidado con lo que expresamos a diario. ¿Sí? Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Sí? Uno hasta eso tiene que pensar y uno tiene que meditar eso a diario. ¿Qué salió de mi boca? ¿Sí? Y yo les digo, esto es una cosa, una tarea de por vida. O sea, esto no es cuestión de que ya, yo hoy decido hablar bien y ya, punto. Y nunca voy a fallar y nunca... No, 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 no. Esto es cuestión de una tarea ardua de por vida. O sea, esto toca todos los días. Todos los días entrar en esa terapia. Bueno, ¿qué fue lo que dije? ¿Por qué lo dije? No, yo no debía haber dicho eso. Y así, y corregirse, y corregirse, y corregirse hasta que se pula uno, se mejore. Hay que hacerlo. ¿Sí? Esto no es cuestión de que sí, voy a hablar palabras positivas. Sí, claro, usted puede tomar esa determinación, pero a la práctica, eso llevado a la práctica, eso tiene mucho, o sea, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque vamos con gente de todo tipo, con gente que llega, se queja, con gente que llega y nos hace, nos dice, nos habla, bueno, en fin. Y entonces uno como que se ve enredado en todo ese cuento y empieza uno también a hablar lo mismo y esto y lo otro. Entonces toca detenerse y toca hasta aquí, un momentico, o sea, le toca a uno trabajar mucho, mucho en esa parte. ¿Qué sale de nuestra boca? Eso lo tenemos que ver a diario, a diario. Sí, de pronto... Ayer estuve hablando con alguien, no, antier, hablando con él y dije, no, yo, ¿por qué dije eso? Yo no debía haber dicho eso. Imagínense, ¿sí? Y así uno tiene que hacer, uno tiene que analizar, bueno, uno, ¿por qué? No, me dejé llevar por mis impulsos o me dejé llevar, ¿verdad?, por mis emociones, lo que sea. No, hay que tener cuidado con lo que uno habla, mucho cuidado con lo que uno habla. Por ejemplo, el chisme, la vulgaridad, el coqueteo, la seducción, la calumnia, la difamación, el juicio, la arrogancia, el egoísmo, muchas cosas pueden manifestarse a través del habla. Y hay que trabajar en eso, hay que trabajar. Bueno, ¿yo por qué dije esto? ¿Sí? Lo dije por arrogancia, lo dije por qué. O hice juicio y condené. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con todo esto. ¿Sí? O de pronto uno se ve allí metido en una calumnia, ¿verdad? O de pronto difamando a alguien o diciendo alguna vulgaridad. Personas que de pronto hablan con vulgaridades, ¿sí saben ustedes? O sea, van hablando y eso van diciendo groserías y parece normal y de hecho aquí en Colombia hay ciertas culturas, ¿no? Muchas veces en la costa uno va a la costa y la persona habla con vulgaridades y eso es lo más normal, ¿sí? Aquí mismo en Cúcuta, la gente también, hombres, mujeres, hablan y eso van diciendo groserías, ¿sí? Y como si fuera normal. Caramba, y uno dice, no, 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 ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que corregirlo, todo eso uno tiene que mirarlo, mirarse a sí mismo y corregir todo eso porque
Porque acuérdense lo que dice allá la carta a Jacob, dice cómo de una misma boca procede bendición y maldición, o sea, cómo de una misma boca vamos a bendecir al Eterno, ¿verdad? Por los alimentos, a bendecirlo por el día, a bendecirlo por la salud, a bendecirlo por tantas cosas, ¿verdad? Y al rato estamos nosotros maldiciendo y hablando cosas que no convienen. Entonces él dice, ¿cómo una fuente puede echar agua dulce y salada a la vez? O es salada o es dulce, pero no puede ser juntas a la vez, ¿sí? No podemos bendecir al Eterno, ¿verdad? O al hombre que está hecho a imagen y semejanza del Eterno, y también hablar mal del hombre, ¿sí? Entonces, vean ustedes hasta dónde va ese alcance, hasta dónde va esa verdad y cómo tiene que ser de profunda esa verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale de nuestra boca? Eso tenemos que verlo a diario, tenemos que pensarlo a diario, meditarlo y corregirlo y trabajar sobre eso, y eso se trabaja es para siempre, para siempre, para siempre. Eso no se puede trabajar una semanita o estar en terapia únicamente el día de Shabbat. Usted sabe que el día de Shabbat hay una ley allí, no una ley, sino encontramos nosotros allí en Isayahu 58 acerca del día de reposo que el que no habla sus propias palabras, o sea, uno no debe hablar las palabras en Shabbat que suele hablar entre semana. En Shabbat hay que hablar diferente y es una terapia, precisamente Shabbat es una terapia. En Shabbat hay que hablar, ¿verdad? Únicamente las cosas buenas, positivas, las cosas de la Torá, ¿verdad? Adorar al Eterno, aprender del Eterno. O sea, es un hablar totalmente diferente al que hacemos entre semana. Entre semana, bueno, se habla de todo, de política, se habla de la familia, se habla, pero la terapia aquí es que así como estamos en Shabbat, podamos prolongar eso a los demás días. Lo que hay en Shabbat, esa alegría, ese gozo, esa comunión con el Eterno, ¿sí? Esa claridad que tenemos espiritual, la podamos prolongar los otros 6 días de la semana. Esa es la idea, esa es la terapia de Shabbat. Por eso en Shabbat no se habla cualquier cosa. No, en Shabbat no se habla de la misma forma como uno habla entre semana. Uno tiene que meterse eso en la cabeza y cuando uno hace esa terapia, entonces ya uno va mejorando el habla, mejorando las cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué suceden? Estaba hablando con mi hijo, uno de mis hijos, y entonces hoy, el día de Shabbat, y entonces él me iba a hablar acerca de algunos negocios, pero me dijo, papá, pero entonces hablamos de Moshe Shabbat, o sea, cuando termine Shabbat. Yo le dije, sí, claro, mi hijo, usted ya sabe que estamos en Shabbat. Me dijo, ok, hablamos después de que termine Shabbat. Ya sabe que en Shabbat no se hablan de esas cosas, ni de negocios, ni de cuestiones de nada de lo que se trata entre semanas. Entonces, Shabbat es esa terapia. Y así tiene que ser con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los nietos, con quien sea. Uno tiene que tratar de no hablar lo corriente, lo común que se habla entre semanas, sino de uno tratar de aplicar lo que dice ahí Isaías 58 acerca del día de reposo, que ni hablando nuestras propias palabras, ¿sí? No debemos hablar nuestras propias palabras, ¿sí? Haciendo diferencia en lo que solemos hablar entre semana y lo que es el Shabbat, ¿sí? En Shabbat hay que hablar diferente. Totalmente diferente, ¿sí? Positivo, con alegría, con placer, con gozo, ¿sí? Del Eterno, de la palabra del Eterno. O sea, tiene que ser una terapia, pero intensa, de tal manera que la podamos llevar a cabo también, ¿qué? Entre semana. Esa es la idea. Muy bien. Lo otro es que hablamos con nosotros mismos. Ustedes saben que uno se habla a sí mismo. Es lo que más hace uno, hablar consigo mismo, ¿sí? Entonces aquí es, ¿qué estamos hablando nosotros mismos? O sea, ¿se ha puesto a analizar, se ha puesto a mirar qué es lo que tanto habla con usted mismo? ¿Sí? Mire lo que habla, mire lo que dice, ¿sí? Mire lo que usted mismo piensa y cómo concluye o cómo hace las conclusiones de los asuntos, de los temas que está tratando con usted mismo. Mire a ver, o sea, hay que mirarse en eso. Hay una parte en el Sidur que a mí me llama mucho la atención, de que yo lo leí, lo veo y lo medito, y es que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de ti, Eterno, mi roca y mi salvador. O sea, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, cuando yo digo ahí meditación de mi corazón, es cuando yo medito y hablo conmigo mismo. Que todo esto sea agradable al Eterno. O sea, ¿es agradable al Eterno lo que yo hablo conmigo mismo? ¿Lo que yo medito en mi corazón es agradable al Eterno? De allí parte todo, ¿sí? De allí yo creo que parte todo. Sí, tiene que partir todo, porque de la abundancia que uno tiene es lo que uno habla. Acuérdense que eso fue una de las cosas que dijo nuestro Santo Maestro: de la abundancia que uno tiene en su corazón es lo que uno habla. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que uno mismo se habla para sí mismo,
porque tarde o temprano eso es lo que uno va a expresar con las palabras. Eso va a salir por la boca. Usted quiere conocer a alguien, hable con esa persona. Hable un ratico y usted puede medirle y calibrar su nivel espiritual y calibrar su forma de ser y ver, ¿verdad? Según su expresión y todo, cómo es la persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí uno puede analizar, ¿verdad?, cómo es la persona. Hay algunos sabios que dicen que uno pronuncia a una persona también cuando toma licor, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces la persona cuando toma licor, ahí sí se extrovierte, pero con E mayúscula. ¿Se extrovierte o se extrovierte? Y entonces ahí la persona, como se dice, pela el cobre, muestra lo que es, ¿sí? Cuando está así como tomada, entonces ya uno, ¿sí? Pero no, la idea no es llegar a ese punto ni nada, ¿no? Simplemente uno escucha a una persona y verá, uno se da cuenta cómo es la persona, uno calibra, ¿verdad? Cómo es la persona, ¿verdad? Sus sentimientos, sus emociones, todo se expresa a través de esas palabras que salen de la boca, todo allí. Entonces uno ya sabe, uno conoce. Es más, es una forma también de expresar uno lo que siente, lo que tiene, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, estaba en esa conquista de una mujer y esto, entonces las expresiones, las palabras, todo eso, obviamente eso lo siente la persona, las motivaciones, todo eso lo siente, las emociones lo siente, los sentimientos lo siente la persona que está recibiendo todo eso. Entonces, miren que es una gran verdad lo que dijo nuestro Santo Maestro. De la abundancia del corazón abro la boca. Entonces, pero ¿qué es lo que yo medito? Uno tiene que preguntarse, ¿qué hablo conmigo mismo? ¿Esto que hablo conmigo mismo agrada al Creador? ¿Esto que hablo, qué motivación tiene? ¿Qué hay detrás de esta motivación? O sea, ¿cuál es la motivación ulterior que hay aquí? O sea, por favor, Padre, muéstrame. ¿Yo por qué pienso esto? ¿Yo por qué analizo de esta manera? ¿O por qué, verdad, deseo esto? ¿O por qué tengo estas emociones? Sí, o sea, uno tiene que verse totalmente por dentro. Y uno tiene que analizarse. Porque uno tiene que inclusive agradar al Eterno, porque ¿quién conoce la mente y el corazón? El Eterno. ¿Quién pesa los espíritus? Él. Por lo tanto, tenemos que agradarle aún en eso, en lo que nosotros hablamos internamente con nosotros mismos, tenemos que agradarle. Ahora, eso no quiere decir que jamás venga un pensamiento malo, que jamás venga un deseo malo, que no, por supuesto que no, es natural, es normal que eso venga, y porque estamos en un mundo, estamos en unos, no digo cueros, sino en un cuerpo, ¿sí? En un cuerpo que siente, que quiere, que desea, pero todo eso tiene que ser controlado. Entonces van a llegar pensamientos, van a llegar imágenes, van a llegar recuerdos, van a llegar de todo, va a llegar. Sí, pero depende de nosotros si eso anida en nosotros, si acariciamos constantemente eso o no, o lo quitamos simplemente. Puede llegar, sí, claro que ya iban a llegar, pero depende de nosotros si eso se mantiene ahí o no. Si estamos meditando en algo que no está bien, en algo que no es bueno y estamos ahí dándole cabeza y cabeza, entonces hay que tener cuidado. Uno tiene que identificar y decir, esto no, esto no es de la luz, esto no es de la verdad, lo desecho, lo dejo a un lado. ¿Sí? Entonces hay que meditar y hay que pensar qué estamos hablando con nosotros mismos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí algo muy interesante y para mí es un ejemplo, o sea, un ejemplo hermoso, hermoso, y es el rey David. El rey David, ¿sí? El rey David hablaba con inspiración divina. Hablaba con inspiración divina, ¿sí? El rey David fue el que hizo el libro de Teilín. O sea, gran parte del libro de Teilín pertenece al rey David. Aunque había otros, obviamente, hay otros Teilín que hizo Moshe, que, sí, eh, este, Cora y etcétera, ¿no? Otros más. También Jaco, sí, como no. Entonces, eh, pero, ustedes se dan cuenta de los Teilín, caramba, y uno lee allí y uno se identifica con esas palabras, se identifican con esos estados de ánimo. Muchas veces uno se identifica con la tristeza, con el dolor, con la persecución. O sea, todo lo que dice allí. Por eso, lo primero que uno hace cuando una persona está como que así atribulada y todo eso, o le aconseja, es que empiece con Teilín, porque es que uno encuentra allí todos los estados, todas las emociones, todas las situaciones las encuentra allí identificadas en Teilín. ¿Sí? Y ustedes saben, David fue una persona probada, David fue una persona que sufrió, una persona que, mejor dicho, o sea, de todo sufrió él, de todo. ¿Sí? Hasta que su esposa lo criticara, acuérdase. Mical lo criticó. ¿Usted qué hace por ahí danzándole y mostrándole su cuerpo a las muchachas, no sé qué? O sea, ahí en ese tremendo.
Todo esto está quedando así, todo eso está quedando grabado. Y entonces, imagínense ustedes, todo eso lo sufrió David, y David habla, y David pecó, y en los salmos lo reconoce, y entonces él ahí muestra cómo uno tiene que tener un proceso allí de cambio, o sea, todos los Teilim son, todo eso, y todo eso fue inspiración divina, o sea, todo fue inspiración divina, y yo voy a mostrarles a ustedes que él habló con inspiración divina. ¿Sí? El texto donde él dice que el Espíritu del Eterno estuvo con él y habló con él. Entonces, todo lo que, no solamente lo que habló, lo que inclusive quiso hacer, pensó hacer y hizo, todo fue con inspiración divina. Mire lo que dice allí, 2 de Samuel 23, 1 al 2. 2 de Samuel 23, 1 al 2 dice, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Eterno de Jacob, el dulce salmista de Israel. Vea lo que dice aquí. Pasuk 2. El Rúa de Adonai habló por mí y su debar estuvo en mi lengua. Vea lo que dice aquí David. David dice, el Rúa de Adonai habló por mí y su debar, su palabra, estuvo en mi lengua. ¡Wow! ¡Wow! Vea lo que es una persona con inspiración divina. Debemos ir buscando ese nivel, ¿no? Ahora, no me van a decir que David era un sobrenatural, no, era un hombre natural, normal, de carne y hueso, que tuvo tentaciones, que tuvo situaciones, que tuvo derrotas, que tuvo victorias. O sea, una persona que tuvo todo, todo. Es más, les añado, una persona que el Eterno dijo que era como el corazón del Eterno. Un corazón conforme al mío. Imagínense. ¿Por qué? Porque sus motivaciones, sus deseos eran puros. A veces su carne le ganaba, a veces sus debilidades le ganaban, sí. Pero tenía un corazón, ¿qué? Corazón como el Eterno. Un corazón con unos sentimientos y unos deseos puros, íntegros, transparentes. ¿Sí? Entonces, ¡qué hermoso! Y él dice y afirma, el Rúa de Adonai habló por mí y su debar estuvo en mi lengua. ¡Wow! ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos dichos y deseos inspirados por Dios? O sea, lo que él hacía era por inspiración divina. La mayoría de cosas eran por inspiración divina, porque él se dejaba guiar por el Rúa del Eterno, ¿sí? Y él hablaba por el Rúa del Eterno, y él deseaba por el Rúa del Eterno, y era motivado por el Rúa del Eterno. Vea, tenemos que ir llegando a esos niveles, ¿sí? A esos niveles. Uno tiene que decirle al Eterno, Eterno, por favor, Padre, méteme en una dimensión más espiritual, más profunda contigo. Ayúdame a subir de esos niveles, ¿sí? Pero esto es cuestión de tratar uno consigo mismo. Si usted puede llenarse de conocimiento, puede uno tener conocimientos y todo eso, pero no. Aquí lo más importante es uno buscar perfeccionarse. Eso es lo más importante, cambiar, perfeccionarse. ¿Sí? Mirar uno sus áreas, mirar uno sus pensamientos, sus palabras, sus deseos, sus motivaciones, todo esto y mejorarlo, alinearlo a la voluntad del Creador. Eso es lo más hermoso, trabajar uno consigo mismo, eso es lo más hermoso. Y aquí David eso es lo que hacía siempre. Por ejemplo, cuando digo allí que dichos, deseos, todo inspirado por el Eterno, por ejemplo, vean ustedes, quiso construirle una casa al Creador. Se le metió en la cabeza construirle un santuario, ¿sí? Y eso él lo procuró y lo hizo hasta que el Eterno le dijo, ok, esa idea está hermosa, está buena, te la acepto, pero tú no la vas a construir. Tu hijo la va a construir porque tú has derramado mucha sangre. Ok, pero él no se conformó con eso. Él dijo, bueno, ok, entonces voy a guardar los materiales, toda esta riqueza la voy a dedicar a la casa del Eterno. O sea, mire el corazón tan tremendo que él tenía, el deseo tan tremendo, ferviente que él tenía de construirle una casa al Eterno. Y él mismo dice, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, pero bueno, yo voy a hacer aquí algo donde tú puedas estar con nosotros, porque yo quiero que tú estés con nosotros. Y eso es lo que tenemos que anhelar siempre, que el Eterno esté en todas nuestras acciones, en todas nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras, que nosotros podamos hacer todo por inspiración divina. O sea, metas eso en la cabeza, desde aquí en adelante.
que todo lo que usted haga, piense, diga, sea por inspiración divina. ¿Sí? Métaselo, por favor, en la cabeza. Y pídaselo al Eterno. Padre, que todo lo que yo piense, haga, desee, anhele, ¿sí? Realice, sea por inspiración tuya, porque es tu voluntad, porque es tu deseo, porque te agrada, porque te pones feliz cuando yo lo hago así, Padre, porque yo quiero que tú seas feliz, Papito Santo. Dígale así. Yo quiero que tú seas feliz conmigo. Yo quiero que tú te complazcas en mí, Padre. Así como uno se complace con los hijos que son obedientes, que son, caramba, allí, ¿verdad? Avispados y están allí como en la jugada y uno, wow, ¿verdad? Uno como padre se goza y todo eso y se admira y hasta uno siente orgullo. Así mismo debe ser con Hashem. Debemos decirle, Padre, yo quiero que tú sientas orgullo de mí, que tú te sientas admirado de mí, que te sientas gozoso de mí, que te rías de mí inclusive, ¿sí? Pero que yo alcance ese favor tuyo. Sí, o sea, eso tenemos que hacerlo. De esa manera que todo lo que hagamos sea de inspiración divina. Todo lo que hagamos, digamos, pensemos, todo tenga esa inspiración preciosa de lo alto. ¿Sí? Compuso canciones, creó instrumentos. David creó instrumentos, estableció los coros para el servicio de los sacrificios del altar. Todo eso hizo David. Estableció, ¿verdad? Los coros, las canciones, todo. Creó instrumentos. Eso hizo David. ¿Sí? Acuérdense que hay allá un salmo que dice, bueno, alabarle todo, sí, todo tiene que alabar al Eterno, y con címbalos, y con chofares, y con esto, y con instrumentos de cuerda, y todo. O sea, David era una persona que quería adorar al Eterno, estaba tan agradecido, ¿verdad? Que quería, caramba, exaltarlo, bendecirlo en toda su manera de vivir. Meditaba de día, meditaba de noche en la Torá. En todas sus aflicciones se mantuvo con esa intimidad a Hashem. En todas sus tribulaciones mantuvo esa intimidad con Hashem. Y consultaba siempre si hacía la guerra contra sus enemigos. Siempre consultaba. ¿Iré a la guerra? ¿Me darás la victoria? Vean, no hacía las cosas así como arrebatadas, no. En todo le consultaba a Hashem. ¿Es tu voluntad, Hashem? ¿Sí? ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga aquello? ¿Sí? Siempre pedía la voluntad de Hashem para eso. Dice aquí, danzaba para Hashem, acumuló riquezas para construir el Beit Hamikdash que construyó Shlomo su hijo. Le fue prometido que de su descendencia saldría el Mashiach, que reinará para siempre. Y se le prometió, atención a esto, se le prometió volver a reinar en Israel. Se le prometió volver a reinar en Israel. ¡Ja! Qué bendición tan tremenda esto. Ahora ustedes dirán, ¿dónde está eso? ¿Dónde se encuentra? Sí, bueno, eso lo encuentra en Yesezquiel 34, 23 en adelante. Sí, ahí dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Uy, aquí se me fue esto. Será su pastor. Y dice aquí, verso 24 del 34. Y yo, Adonai, seré su Elohim, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Adonai, he hablado. Imagínense ustedes. Y vamos a buscar otro texto ahí también en Yesezquiel 37, 24 al 25. Dice así, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Imagínense ustedes. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Por qué David va a reinar otra vez? Ahora dirán ustedes, ¿y el Mashiach? No, claro, el Mashiach va a ser el rey de reyes, o sea, él es el principal, claro. Pero seguramente va a poner allí sobre Jerusalén, ¿verdad? Allí para que reine, para que David vuelva otra vez a reinar. ¿Y todo eso por qué? ¿Por qué? Porque Hashem era su negocio principal en todos los aspectos de su vida. Y así tenemos que hacer nosotros. Que el Eterno sea, que Él sea nuestro negocio principal, lo central en todos los aspectos de nuestra vida. Todos son todos. Todos son todos.
Tenemos que pedir siempre su voluntad. Queremos esto, queremos aquello, Padre, pero hágase tu voluntad. Padre, voy a hacer esto y lo otro, pero déjame ver tu mano en esto. ¿Sí? Tenemos que pedir que Hashem esté allí. ¿Sí? Y por eso allí David ganó ese privilegio, ganó esa gran bendición de volver a reinar, ¿verdad? Y volver a pastorear las ovejas de Israel. Hay algo, ahora haciendo así como una traslación, ¿verdad? Y ustedes saben que el Mashiach tenía que venir por David. ¿Recuerdan ustedes cómo le decían a Yeshua? Le decían Yeshua ben David. Yeshua ben David, hijo de David. Ten rajamín de mí. Ten misericordia de mí. Sí, lo reconocían. Era el Mashiach que Hashem prometió a través de David, que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Pero entonces, vamos a ver aquí algo interesante, lo que nos dice la Escritura acerca del Mashiach. ¿Sí? Y para eso tenemos que acudir a lo que nos dice sus saliajines o sus emisarios. Y vamos a ver aquí algunas cosas interesantes que nos dice el Rashtá. Vamos a ir allí a lo que nos dice el rabino Shaul de Tarso acerca del Mashiach, ¿sí? Y de esta forma de vida inspirada con inspiración divina. Dice en Primera de Timoteo 3:16, dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dice así: Dios fue manifestado en carne. Ahora, cuando ahí dice Dios fue manifestado en carne, no estoy hablando del Eterno. Ahí estoy hablando del juez, ¿sí? O sea, del Saliajín del Eterno que fue enviado, ¿ok? Justificado en el Rúa. Atención a esas palabras. Justificado en el Rúa. ¿Qué quiere decir eso? Visto de los malach, visto de los ángeles, malajines. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, aquí está hablando acerca de que se manifestó el Mashiach, que se manifestó el Saliajín del Eterno, ¿verdad? El juez que el Eterno estableció para que juzgara todo, ¿sí? Que ese juez fue justificado en el Rúa, está diciendo, que fue visto de los ángeles, o sea, los ángeles estuvieron allí viendo, y no solamente viendo, sino participando y ayudándole a él, porque él estuvo siendo ayudado por ángeles. Dice que fue predicado a los goyín, a los gentiles, o sea que también se le dio a conocer a los gentiles esa provisión de salvación que el Eterno hacía a través del Mashiach para ellos. Fue creído en el mundo y fue recibido en gloria. O sea que el mundo creyó, murió, se levantó y fue recibido en gloria. O sea, volvió a sentarse a la diestra de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir esto de justificado en el Rúa? Justificado en el Rúa. Que todas sus palabras, que todas sus acciones, todo fue por voluntad e inspiración divina. Todo. Todo lo que hizo el Mashiach, ¿verdad? Sus acciones, sus palabras, sus enseñanzas, su ejemplo. Todo esto fue por voluntad e inspiración divina. Eso es lo que quiere decir justificado en el Rúa. O sea que él no hizo nada que no fuera contrario a la voluntad divina, al Espíritu Divino. Nada, en absoluto. Nada. Siempre estuvo de acuerdo con Akadosh Baruj Hu. Todo. Por eso él dijo, yo y mi Abba somos uno. Uno en el pensar, uno en el decir, uno en el hacer. Somos uno. Por eso él dijo, pues el que me ha visto a mí ha visto a Akadosh Baruj Hu. O sea, Akadosh Baruj Hu no tiene forma, pero el que ha visto lo ha visto a él. O sea, sus obras, su forma de ser, sus acciones, sus palabras, están mostrando antropomórficamente cómo es Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es. Todas sus acciones, todas sus palabras, sus enseñanzas, todos fueron por inspiración divina. Y él mismo lo asegura. Vamos a ver lo que nos dice los Besorot. Sus palabras, sus enseñanzas, sus juicios. Nos dice Yohanan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. Por eso Él es juez. Por eso Él es Elohim, en ese sentido. ¿Sí? Por eso ahí dice la Escritura que Elohim se manifestó en carne. Pues, ¿qué está diciendo? Que un Saliajín, ¿verdad? Un Saliach, un enviado del Eterno, se manifestó en carne. ¿Quién? El Mashiach. Él es el juez. Porque a Akadosh Baruj Hu le dio todo el juicio. Entonces, Él es Dios como juez, pero no como el Abba. No.
Él es Dios como juez. Y dice aquí también, en Yohanan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía. Atención, oído, dice, no es mía, las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que él no hablaba por su cuenta. No, él no hablaba para ganarse la gloria. No. Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Todo era por inspiración divina, ¿sí? Lo que el Padre le envió a decir, eso fue lo que dijo. Eso fue todo. Eso es como cuando, acuérdense ustedes la parashá de Bilam, ¿sí? Que en la parashá de Bilam, de Balac, de Balac, cuando contrata a Bilam, le dice, venga a maldecirme a este pueblo, porque el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y entonces va en esa encomienda y entonces el Eterno lo para y le dice, no lo vas a maldecir porque es pueblo bendito es. Dirás las palabras que yo ponga en tu boca, o sea, tú dirás lo que yo diga, punto. Y así fue. Y Bilam no dijo sino que las palabras de Hashem. Todas las palabras que dijo Bilam fueron las palabras de Hashem. En esas bendiciones, esas veces que él fue allá a tratar de ver qué quería el Eterno decir al pueblo, todo fue inspiración divina y todo fueron palabras del Eterno. Entonces, así mismo, el Mashiach se manifestó y habló todo lo del Eterno. Habló las palabras del Eterno. Él mismo dijo, yo no hablo por mi cuenta. Sí, yo no estoy hablando lo mío. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermoso esto. Y en el 17:14 dice, hablando ya, orando por los talmidines que dejaba y ya estando a punto de partir, dijo, yo les he dado tu debar, tu palabra se las he dado, no la mía, no, tu palabra, les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Les he dado, ¿qué? Tu palabra. ¿Ah? Ahora, todas las acciones de Yeshua, todo lo que él hizo, fue lo que vio hacer del Padre. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que vio hacer del Padre? Bueno, levantar a los muertos. Yeshua levantó a los muertos. Crear cosas. El Padre crea cosas con su palabra. Yeshua creó cosas con su palabra, ¿verdad? Multiplicó los panes, anduvo por las aguas, calmó los vientos. En fin, mire, Yohanan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Yohanan, el sumergidor, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, las obras que el Padre le dio para que cumpliese, eso fue lo que hizo él. El Padre le dijo, hagas estas obras. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Hizo todas las obras que el Padre le señaló que hiciera. ¿Ah? En el 5:19 dice, respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Vea, aquí Yeshua no hizo nada por su cuenta, hizo lo que vio hacer del Padre. Eso fue lo que hizo. Él dice aquí, el Hijo nada puede hacer de sí mismo, por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso fue lo que hizo Yeshua. Ahora, sus palabras con poder y autoridad. ¿Sí? ¿Por qué la palabra de Yeshua tenía poder y autoridad? Porque era la misma boca de Hashem. Por eso los sadiquines cuando hablan, ¿verdad? Es como si fuera la misma palabra de Hashem. Lo que decretan, lo que dicen, las verajó y todo eso, se cumplen. ¿Por qué? Porque ellos están alineados con Hashem. En todo, alineados, ¿sí? Y hablan con inspiración divina. Dice aquí Matillahu 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella. Él tenía hambre, quería comer algo, y no halló nada en esta higuera, sino hojas solamente. Y les dijo, nunca más nazca fruto de ti, por siempre. Y al instante se secó la higuera. Vea, qué poder. Dios maldijo una higuera y la higuera ¿qué? Se secó y se murió. Vea qué poder.
¡Qué poder tan tremendo! ¿Sí? Podamos llegar nosotros con ese poder también y decir, séquese este cáncer, acábese en estas células cancerígenas, ¿sí? Desaparezca ahora mismo los síntomas del COVID. O sea, que el Eterno nos dé esa capacidad, nos dé ese nivel, nos dé, ¿verdad? Que seamos la palabra de Él, o sea, que lo que hablemos sea lo que Él quiere, que todo sea por inspiración divina. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo lo creo. Y yo creo que tenemos esa capacidad, podemos llegar hasta ese punto, hasta ese nivel. Claro que sí, claro que lo podemos, pero tenemos que trabajar mucho con nuestra forma de hablar, de pensar, de decir las cosas. Y en otra parte dice, en Mordejai 4:39 dice que allí se levantó una tempestad tremenda, ¿sí? Y él estaba allá en la barca, durmiendo tranquilo, y entonces los discípulos empezaron a remar ahí los talmidines, y bueno, ya parece que se iba a negar la barca, y entonces dice ahí que él levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y los talmidines asombrados, pero ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Imagínense, la palabra, el poder que había en su palabra. Poder creativo para afectar aún las cosas físicas, las cosas naturales. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se calmó el viento, las aguas, se hizo grande bonanza. Y los discípulos allí impávidos, ¿verdad? Pero ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Ah? Dice también allí, Mordejai 7:29, acerca de la autoridad que él tenía, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba, ¿verdad? Con palabras y con hechos. Y por eso ayer Rashta también decía, nosotros no solo vamos con sabiduría de palabras únicamente, sino también vamos con poder, con hechos, ¿sí? Y así debe ser. Así debe ser. Hoy día no solamente es palabra. Hoy día también tenemos que ir con poder, ¿sí? Con poder para sanar, para gloria de Akadosh Baruj Hu a los enfermos, para levantar a las personas que están caídas, para sacar los demonios, ¿sí? Eso lo tenemos que seguir haciendo. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, ¿sí? Pero entonces tenemos que pulirnos más, tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de desear las cosas. Y para culminar, aquí hablando acerca del poder de esa palabra, del poder de eso que decimos, que dice uno de los talmidines aventajados allí del maestro, ¿no? El que era como muy hiperactivo, era una persona que estaba como en la jugada. Primera de Kefas 4:11, él vea lo que nos dice aquí, interesante, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Eterno. ¡Wow! Vea, si alguno habla, ¿vas a hablar? Hable conforme a las palabras del Eterno. Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que el Eterno da, para que en todo que el Eterno sea glorificado por Yeshua el Mashiach, al cual sea la gloria e imperio para siempre. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Entonces, si hablamos algo, pensemos a ver, ¿verdad? Si estamos hablando con inspiración divina o no. ¿Sí? Si estamos hablando las palabras del Eterno. Vamos a ver aquí algo que me dice Devarim 6:4. Vamos a un momentico a ver qué nos dice aquí. Devarim 6:4. Vamos a buscarlo por aquí. Alguien me pone ahí Devarim 6:4. Vamos a ver 6:4 que nos dice. Dice así. Bueno, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sí, claro. Palabras también del Mashiach. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, seamos uno. Sí, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, ¿verdad? Al andar por el camino, al acostarte, al levantarte. Sí, claro, ya, ahora sí. Ahí es todo lo que se habla ahí después del Shema Israel. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué estamos hablando? Con nosotros mismos. Tenemos que empezar ahí. ¿Qué estamos hablando con nosotros mismos? Porque de la abundancia, de lo que hablamos nosotros mismos, es lo que vamos a expresar, ¿sí?
Entonces, allí es donde tenemos que hacer el trabajo, es allí donde tenemos que hacer la cirugía. ¿Qué estoy hablando yo conmigo mismo? Todos los días hablamos mucho con nosotros mismos. ¿Qué estamos hablando? ¿Eso está conforme a la voluntad divina? ¿Eso le agrada al Eterno, que estoy pensando, meditando conmigo mismo? ¿Sí? Y haciendo esa cirugía allí, podemos entonces, ¿qué? Empezar a hablar correctamente. Pero obviamente hay que llenar el corazón del conocimiento divino, de las palabras del Eterno. Por eso dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras del Eterno. Si alguno ministra, ministre, ¿verdad? Conforme al poder que el Eterno da para que en todo sea el Eterno, ¿qué? Glorificado. Glorificado. ¿Sí? Que podamos tener el mérito, ¿verdad? De vivir una vida inspirada por inspiración divina. ¿Sí? Veamos el mérito de emular ese ejemplo tremendo que nos da estos grandes siervos, David, Hamelech, y también Yeshua al-Mashiach, ¿sí? Que podamos tener esos méritos de poderlos emular, o sea, de poder copiar esos ejemplos, y de muchos adiquines, ¿verdad? Que, que son perseguidos porque son personas que pueden bendecir. ¿Y por qué pueden bendecir? Porque nunca faltan a las palabras, nunca son faltones, como se dice, a las palabras, a las promesas, ¿sí? Todo lo cumplen, ¿sí? Entonces, así como ellos cumplen, su palabra también se cumple. Así como nosotros cumplimos lo que decimos, también lo que hablamos se cumple. Esa es la bendición, ¿verdad? Y esa es la medida que debe medida por medida que el Eterno nos da. Que el Eterno nos dé muchas verajot, ¿verdad? En este día de Shabbat, y nos ayude, ¿verdad? Siempre a guardar la pronta venida de nuestro Mashiach. Amén, be amén. Amén, be amén.